La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y ya lo anunciamos, se encuentra con nosotros y para nosotros es grato recibir acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Carlos Díaz Canseco, quien es el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Qué gusto saludarlo, señor Canseco, muy amable, gracias. Gracias, encantado de estar en casa. 79 años de creación del instituto, y yo lo mencionaba, ¿no? Una labor que se ha ido acentuando, pero además una labor muy comprometida con el desarrollo del país. Exactamente, son 79 años de institucionalidad, 79 años de trabajo por el desarrollo del país, por el desarrollo de una minería competitiva, sostenible, solidaria y que trabaja por los pueblos del Perú. Es un tiempo largo de institucionalidad, de trabajo profesional y con muchas expectativas, porque como conversábamos en los previos, hay tanto por hacer en nuestro querido país, tanto que se necesita para poder desarrollarnos y que todos los peruanos tengamos las posibilidades de que nuestras familias vivan una vida digna de acuerdo a los recursos con los que contamos. Y en realidad son retos que hay que enfrentarlos por lo que usted señala, ¿no? La misma situación económica, la situación política, la incertidumbre en la que vivimos, pero ustedes están empeñados precisamente en el día a día de ir estableciendo estos retos, ¿no? Ya hemos visto que están lanzando la próxima edición de Perú 36. Conversaba hace unos días con el ingeniero Miguel Cardoso, también constituye otro nuevo reto, ¿no? Naturalmente para ir conociendo la potencialidad del sector, pero también para ir involucrando a un conjunto de actores sociales, ¿no? Para que se conozcan cuáles son los beneficios, cuáles son los aportes, cómo es que está llegando la gran minería para el país, ¿no? Sí, es bien importante el desarrollo del Perú 36 y va a ser casi en nuestro 80 aniversario. Y efectivamente, como bien dices, creo que en general hay que involucrar a la población en las diferentes actividades que se hacen. O sea, la población tiene que conocer cómo es que se generan los recursos que se ponen a disponibilidad de los gobiernos para que los gobiernos los utilicen en el desarrollo de las poblaciones. Entonces, sí, es una labor que en la que venimos trabajando ampliamente y es en tratar de comunicarnos lo mejor posible, de involucrarnos con las poblaciones para dar a conocer el potencial de los recursos con los que cuentan, el potencial de desarrollo que pueden tener cuando se da una inversión formal, seria y comprometida con el desarrollo de los pueblos. Entonces eso creo que es importante y como bien dices, Miguel creo que lo tiene claro como uno de los referentes que va a tener el Perú 36, que a todo esto ya ha sido acogido en manera muy importante por los medios. Tuvimos el lanzamiento el día miércoles en Arequipa y no es por nada, pero es la primera vez que yo veo, por ejemplo, que acuden a un tema como este las autoridades vigentes y las autoridades electas, y ambos coinciden en la importancia de desarrollar programas como estos que benefician a toda la población, en este caso benefician muy directamente a la población de Arequipa. En unos instantes vamos a seguir hablando sobre las celebraciones, qué actividades se van a cumplir a partir del próximo lunes, pero ahora hablemos de lo que usted señalaba al inicio, ¿no? Cómo es que ha coadyuvado el desarrollo de la minería para nuestra economía, ¿no? Nuestra economía está golpeada, pero los analistas, los observadores señalan que sostiene a nuestra economía la gran minería, la minería formal. Mira, no es solamente la gran minería, yo diría que es la minería la que sostiene, o que está contribuyendo a sostener el país. Y es que cuando tú hablas con los economistas, te hablan del tema de la macroeconomía, tenemos una macroeconomía fuerte, porque las cosas sean dichas, estamos viviendo una coyuntura muy difícil a nivel interno y también algo a nivel internacional. Sin embargo, nuestro país presenta hasta ahora cierta solidez. ¿Y eso a qué se debe? En principio creo que se debe a las inversiones que se dieron en el sector, que permiten tener, por ejemplo, ahora, y por parte del sector minero te puedo decir, un nuevo récord de contribución
al sector fiscal. El año pasado triplicamos la cantidad de recursos que el sector minero aportó, y este año probablemente estemos cerca de duplicar la cantidad de recursos que el sector minero aporta al fisco para que el fisco lo use en educación, en salud, en infraestructura, en obras, en tecnología, en una serie de cosas. Esos recursos están. Y por otro lado, nosotros ya somos mayores y conocemos que antes teníamos los problemas de la brecha externa, la cuenta externa, que cuando no habían dólares para importar, el dólar saltaba. Sí. En estos momentos, y hace ya unos buenos años, tenemos equilibrio fiscal y equilibrio en las cuentas externas, lo que permite estabilidad y lo que permite que nuestra macroeconomía tenga solidez. Esto no es por siempre, tenemos que seguir avanzando y crear condiciones para que esto genere desarrollo, porque eso es lo importante, tener en cuenta que tenemos que generar desarrollo de las zonas más pobres del país, y tenemos los recursos, tenemos las capacidades, y en eso es en lo que hay que trabajar. Creo que también es importante decirlo, y esto ya se conversó en el Perumín anterior, el involucramiento de las empresas en el desarrollo territorial. Eso es un componente importante, y creo que las empresas cada día lo tienen más claro. Una de las preguntas que siempre se suele hacer, ¿no? ¿Por qué es que los recursos obtenidos por la minería no han sido utilizados de la manera más adecuada? Fíjate, sobre todo cuando se habla del cierre de brechas, cuando se habla que estos recursos lleguen a las poblaciones que más lo requieren, ¿no? Fíjate, hay indicadores ya bien importantes con respecto al uso de los recursos por parte de la administración pública, y tú los debes conocer. Cuando se habla de cuánto usan de los recursos disponibles los diferentes gobiernos del Perú, el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, dígase gobernanzas, alcaldías, no llegan a usar el 50% de los recursos disponibles. O sea, si tú tienes como 100 para invertir en educación, en salud, en infraestructura, en canales de riego, en mejoras, en URIA, en ciencia y tecnología, y solamente usas las 50, en principio estás usando la mitad de tus capacidades. 1. 2. El otro indicador importante es cuando se hacen las cosas, las hacemos mal, lamentablemente. O sea, hay cuántos hospitales hace cuánto tiempo que no vemos un hospital importante en el Perú, y los que se han construido se quedan a la mitad. O sea, tenemos, creo que en Junín hay 3 hospitales que están esperando el sueño de los justos para comenzar, y se van a malograr esas inversiones. ¿Cuántas inversiones de ese menos del 50% se quedan a la mitad? ¿Cuántas logran ver la luz? ¿Cuántos colegios se han hecho? Vemos a los niños que han sufrido por el tema de la pandemia, o sea, no tenían cómo acceder a la formación que requieren para ser en el futuro profesionales, gente técnica, activa, con capacidad. ¿Cuánto hemos visto de eso? Y no era que no habían recursos. Ese es el problema. Tenemos mucha incapacidad de ahí, y otra cosa que no se puede negar es el tema de la corrupción, que también es un factor determinante de las malas condiciones en las que viven los pueblos. Y por eso es que también esto se ha conversado, se entiende la ansiedad de los pueblos por el desarrollo, pero y hay alguien a que reclamarle. Entonces, si tú les hablas, oye, ahí están los recursos, están todas estas cosas, y ellos se dirán, oye, ¿por qué cuando veo a mis hijos, no veo que estén bien educados, no veo que estén bien alimentados? Es justo que la gente reclame, pero hay que trabajar para conseguir el desarrollo, y tenemos que mejorar las capacidades de nuestro sector público, definitivamente, y de nuestras autoridades. Lo que usted menciona es de suma importancia, ¿no? El mejoramiento de capacidades. Porque en los últimos años lo que se ha generado, y usted lo mencionaba, hay un desencanto de un sector de la población, espera con mucha ansiedad, pero el tema de la falta de gestión, el tema de la corrupción, la poca transparencia de una u otra manera, genera que estos sectores que esperan que los aportes de la minería coadyuven a su desarrollo, no se han logrado.
Y en aquellos lugares que sí ha llegado, el impacto es totalmente diferente. Eso creemos que es un punto que hay que tomar en consideración, ¿no? Hay lugares en el país donde el desarrollo ha ido de la mano, precisamente con el crecimiento o las potencialidades del propio sector. Y eso habría que ponerle énfasis. ¿Cómo es que podemos trabajar, usted es economista, cómo es que podemos trabajar desde la perspectiva de ir mejorando la eficiencia en el gasto a partir de los recursos que se obtienen de la minería? Y el gran otro tema, ¿cómo es que podemos, no sé si el término sea más apropiado, mitigar el tema de la corrupción? Fíjese, hay un tema bien importante y esto creo que tenemos que ser conscientes todos los peruanos. Tenemos que elegir buenas autoridades. Eso es sumamente importante. O sea, no podemos elegir el mal menor. Tenemos que elegir buenas autoridades, porque yo tampoco quiero que se me entienda que el Estado no tiene capacidades. En el Estado hay muy buenos funcionarios y son fáciles de ver. Hacen labor realmente heroica en muchos casos. Hay médicos, hay enfermeras, hay profesores, hay funcionarios, hay analistas que hacen en el Estado una labor heroica. Pero tenemos esta gente corrupta que se aprovecha en forma inescrupulosa de recursos que son para el desarrollo del país, para un beneficio personal. Y eso no lo podemos aceptar. Eso creo que hay que inculcarlo en todos los peruanos. Muy, muy importante. Y lo que tú decías al principio también es importante. Vemos cómo regiones donde se ha generado desarrollo, pues los beneficios son obvios. Sí. Son obvios. La gente alcanza niveles, capacidades que los potencian para desarrollar cualquier tipo de actividad. Y te digo, ya no solamente la minería, porque la minería es la palanca que puede permitir esto, pero de ahí podemos pasar a cualquier otro tipo de actividad, porque una vez que se generan equilibrios y se generan condiciones apropiadas, vienen inversiones para todos. La base, el origen pueden ser, si quieres, la minería que te genera estos equilibrios. Ahora también tienes la agricultura de exportación que genera mucho trabajo, pero una vez que tienes esas bases, ya puedes pensar casi en cualquier cosa. Nuestros niños bien capacitados son capaces de desarrollar la mejor tecnología, y eso lo acabo de ver en una feria yo en el Parque La Muralla la semana pasada. Hay cosas maravillosas, nuestros niños son capaces de todo, pero no podemos descuidarlos, no podemos permitir que la desnutrición siga siendo un lastre que tenemos y que les afecta para toda la vida. No podemos permitir que hayan niños que no tengan acceso a la educación, no podemos permitir que familias no tengan acceso a la salud, porque esos son derechos humanos fundamentales. Tienen que tener buena vivienda, tienen que tener energía, y para eso es lo que tenemos que trabajar, para que todos podamos tener las capacidades, las potencialidades de desarrollarnos nosotros y sobre todo nuestras familias y nuestros hijos. Nuestro invitado en esta oportunidad, el señor Carlos Díaz Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, institución que está celebrando 79 años, ¿no? Otro tema que no se puede perder de vista, ¿no? Tenemos una importante cartera de proyectos, ¿no? Y todo el mundo coincide que hoy más que nunca estos deberían ser puestos en valor. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para no perder esta gran oportunidad que tenemos? Bueno, la oportunidad que tú mencionas es clara. En el último Perú hubo una exposición magnífica de John Kittle, de Wood Mackenzie, donde él planteaba una cosa bastante, en forma sencilla, una cosa que es compleja. Y él decía, el problema de la humanidad en este momento es el tema climático. Si no lo arreglamos, nos vamos todos, dijo él. Europeos, chinos, latinos, americanos, africanos, todos, porque esto genera un problema. La única forma de cambiar esa tendencia es haciendo un cambio en la matriz energética y pasar de los combustibles fósiles a los combustibles o a las energías limpias. Esto va a requerir mucho cobre,
porque para cambiar de las matrices de energías fósiles o de carbono a energías limpias se necesita mucho cobre. Por esas cosas importantes, y esto hay que decirlo, entre Perú y Chile, somos dos países hermanos, producimos el 40% del cobre del mundo y tenemos el potencial de seguir desarrollándolo. En Perú existe una enorme potencialidad de producir cobre en todo el Perú, no solamente en el norte, sino en el norte, en el sur, en el centro, hay cobre y tenemos un enorme potencial. Acabo de ver unas cifras donde decían que si se desarrollaban los proyectos, por ejemplo, ahora que es un tema tan crítico, se podrían generar hasta 3.8 millones de puestos de trabajo formales, bien pagados, para sustentar 3.8 millones de familias donde los niños puedan acceder a una buena educación, donde puedan tener una buena alimentación, donde tengan seguros, donde tengan, si quieres, hasta el nivel más alto de formalización, hasta AFP, o sea, que estén las cosas bien. Entonces, existe el potencial, tenemos los recursos, pero tenemos que crear las condiciones. Gracias a Dios tenemos, como decimos, buenos recursos geológicos, pero para que la gente tenga que invertir, no podemos tener una situación donde a una de las inversiones más grandes que se ha hecho en el mundo, en el sur del Perú, esté parada a la mitad del año. O que hayan 3 señores que digan, oye, a mí y yo no reconozco lo que pacté contigo. O que te digan, yo te voy a invadir. O que te cierren la carretera, que es una vía pública, y que tú no puedas sacar la producción. No puede ser que cuando damos un contrato de aguas te digan, te lo cuestionen una vez que tú ya has invertido. Eso no es dable. O sea, si uno quiere, y esto lo tenemos que tener claro, desarrollarnos, si tenemos las capacidades, la gente quisiera venir a invertir acá, porque tenemos los recursos. Es más, ahora somos no solamente líderes en el tema de recursos, sino tenemos el recurso humano. Si te fijas, ahora la mayoría de los técnicos a nivel global, de los CEOs, son de Argentina, Chile, Perú, Brasil, son de acá. Entonces tenemos los técnicos peruanos se los están llevando a todo el mundo a trabajar. ¿Por qué? Porque acá no hay trabajo para ellos. Y son buenísimos. Los ves en América del Norte, los ves en Australia, los ves en Canadá, los ves en África. Son los chicos peruanos que están yéndose al mundo porque están bien calificados, son buenos profesionales. Pero no pueden trabajar acá porque no tenemos más empresas que los puedan contratar. Bueno, y de la mano el tema de las exploraciones, donde tenemos una cartera que supera los $50.000 millones al momento, tenemos el otro gran problema, ¿no? Y esto lo ha venido remarcando, 2 oportunidades lo he escuchado al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burdeo, ¿no? El tema que tiene que ver con las exploraciones, ¿no? Cómo destrabamos, ¿no? Cómo es que proyectamos el sector hacia un futuro inmediato. Eso no está ocurriendo, no tenemos inversiones a la vista, pero estamos casi paralizados en el plano de las exploraciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miguel Cardoso ha sido muy claro al respecto y el otro día dio unas cifras muy interesantes. De un promedio de 25 proyectos de exploración que se firmaban o que obtenían los permisos para desarrollar actividades en Perú en los últimos años, hemos bajado a 5. Y es que realmente ahí las exigencias son realmente absurdas y no tienen que ver con la realidad de los procesos exploratorios, que son trabajos realmente que no afectan mayormente, no significan cambios en los entornos, sino es simplemente buscar si es que hay recursos o no hay recursos. La verdad sea dicha es la carga que se le está poniendo a la exploración en el Perú es excesiva y está impidiendo encontrar más recursos, porque de lo que podemos estar seguros es que por las evidencias que tenemos acá hay muchos más recursos y el punto es ponerlos en valor, es decir, oye, acá están los recursos, ¿se pueden obtener beneficios económicos de estos recursos?
Si se puede, eso nos va a beneficiar a todos. En principio, a las personas o instituciones involucradas con trabajo directo. Y en segundo, algo que, por ejemplo, me llama la atención, siempre reclama de, oye, pero tienes que elaborar más. Mire, la cantidad de trabajo que se genera en torno a la minería, o sea, toda la proveeduría de bienes y servicios a la minería, representa el 4% del PBI peruano. Si la minería representa el 10%, las actividades del entorno, la metalmecánica, los servicios, los hoteles, los transportes, los trabajos de economía, de sociología, todo eso representa un 4% más de actividad. Entonces, ahí es donde tenemos que ganar. Y una cosa que yo siempre he pensado es, por ejemplo, si lo que te decía antes, si el 40% de la producción de cobre está entre Perú y Chile, pues démonos la mano, que acá está el mercado. Acá es donde tenemos que abastecer a las empresas mineras, que a todo esto son muy similares. Porque se ha dicho también, lo que tú comentabas, estas empresas que tienen inversiones internacionales, que vienen capitales del mundo, tienen estándares altísimos, ambientales, sociales, de desarrollo de territorial. Los estándares son altísimos, lo hemos visto también, hemos visto en el último Perumín, cuando vino el CEO del ICMM, que es el International Council of Mining and Metals, él planteaba cómo es que es importante el desarrollo de los pueblos, su principal preocupación, el desarrollo de los pueblos. Entonces las empresas, los capitales que fluyen, vienen con esos estándares. O sea no voy a deteriorar, voy a contribuir al desarrollo. Y eso lo tienen en su ADN, y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso no significa que no controlemos. Perú tiene que tener sus estándares, pero lo que te digo es, los estándares con que vienen este tipo de empresas son tan o más altos que los propios. Pero hoy se miden también para los inversionistas algo que hemos tenido como valor agregado en los últimos años, en las últimas décadas, la predictibilidad. Exacto. O sea, cuando un inversionista llega al país, mira las potencialidades que tiene, el valor geológico que tiene un país como tal, pero también empieza a echarle una mirada a lo social, empieza a echar una mirada a lo político sin involucrarse en los temas políticos, pero son factores que ahora se miden, ¿no? Entonces, definitivo. ¿Cuánto este factor de confianza hemos ido perdiendo porque no tenemos señales claras? Fíjate, lo que tú mencionas es importante porque hay algún tipo de inversiones que pueden entrar y salir muy rápido a una economía. Hay otras que entran y no salen. En el caso de la minería es una vez que entra una inversión, no sale. O sea, si tú invertiste 11.000 millones de dólares para desarrollar un proyecto acá están. O sea, eso no lo vas a poder sacar, o sea, tú no vas a poder desarmar ni nada. O sea, una vez que entras en minería, te quedas. Entonces, eso es bien importante, porque hay otro tipo de inversiones donde tú dices, oye, ya, está bien, te pongo una empresa de servicios, oye, no me fue bien, a los 6 meses me retiro, o sea, vendo, salgo y no pasó nada. Inclusive, puedes poner hasta empresas de manufactura y también entras y sales y puedes mover. En el caso minero, no. La perspectiva es yo diría, permanentemente de largo plazo, y tienen perspectivas de muy largo plazo. Entonces, el tema de la estabilidad y la predictibilidad es importante. Por ejemplo, eso se aprendió y funcionó muy bien por el lado tributario. Hoy día Perú goza con un sistema tributario que es lo que te decía, ha permitido que paguemos mucho más impuestos en situaciones difíciles. El año pasado, el récord de contribución. ¿Por qué? Porque hubo buenos precios. Eso permitió que se elevaran las utilidades y hay escalamiento en la contribución. Entonces se dio, este año también se está pagando mucho, pese a que los precios ya están un poquito de bajada, pero todavía son altos. Entonces eso genera. Y eso es suficiente para una empresa, porque puede predecir cómo le va a ir en el futuro, porque tiene la fórmula. Pero si uno no tiene esa predictibilidad, difícilmente te vas a meter a invertir 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones, 10.000 millones de dólares, con todo lo que beneficios que eso significa. Porque pese a que políticamente hay alguna gente que no cree en las inversiones, es fundamental para el desarrollo humano,
tener inversiones, porque esa es la acumulación de trabajo que permite generar desarrollo y permite beneficiar a todos. Pues decir, o sea, para desarrollar cualquier teoría básica de economía, desarrollar cualquier actividad, tú necesitas capital y trabajo. Con trabajo solo no avanzas, necesitas capital y trabajo, y con eso avanzamos todos. Y cuando uno empieza a mirar las cifras del impacto que ha tenido el desarrollo de las inversiones, los avances logrados en el país y sobre todo la disminución de brechas de pobreza, sale a la luz. Pero por supuesto. Los indicadores fluyen. Pero por supuesto, y eso es una evolución que se puede apreciar a nivel nacional. La zona de, por ejemplo, Arequipa, Moquegua, Tacna, tiene los mejores indicadores de desarrollo a nivel nacional. ¿Y a qué se debe? Pues tiene actividad minera de largo plazo. La pobreza es significativamente inferior, sin decir que no hay, o que estamos en un paraíso, es significativamente inferior a otras áreas geográficas del país. Entonces, ¿por qué? Porque lo que te decía antes, ¿no? El entorno de la actividad, la dinámica que se genera en torno a las inversiones es algo que beneficia a todos, porque hay cosas que se producen acá y se comienzan a dar servicios, y en eso los peruanos somos muy buenos. La mano de obra peruana es muy buena, y eso se muestra ahí. Y otra cosa que vale la pena mencionar también, en la época de la pandemia, una de las actividades que más ayudó, inclusive tuvo que pelearse para ayudar, fue el sector privado y específicamente el sector minero. La cantidad de plantas de oxígeno, el nivel de recuperación de hospitales, inversiones en hospitales, inversiones en una serie de cosas, fue significativo. Y eso, bueno, esperemos que no nos lo olvidemos, porque en eso también, o sea, trabajar juntos el sector público y el sector privado es importantísimo. No puede ir el uno sin el otro, si es que queremos realmente promover nuestro desarrollo. Conversemos ahora acerca de las actividades por el aniversario de 79 años del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¿Qué actividades se están presentando? Esto es la semana de aniversario, es ya algo que se viene repitiendo, hace un esquema que se repite hace muchos años, pero lo vamos tratando de innovar y haciendo atractivo, no solamente para el sector, sino para todo el ecosistema en torno a la minería. Comenzamos el día lunes con una misa, esta vez va a ser en la Mediana Milagrosa a las 6:30, y como no puede faltar, va a ser una misa criolla, muy bonita, que nos identifica, o sea, ahí juntamos los aspectos culturales en general, o sea, tenemos el tema de la misa, que es un reconocimiento, y la misa criolla, que es una cosa muy bonita. Va a ser muy atractivo. Hemos conseguido a un grupo de chicos peruanos que hace una misa muy bonita, que contribuye al encanto. El día martes tenemos también otra cosa que ya es institucionalizada, que es la conferencia del capítulo de Ingeniero de Minas, que nos viene a visitar al instituto. Y entonces ellos ofrecen una conferencia, en este caso creo que la va a dar el presidente del capítulo de Ingeniero de Minas, el ingeniero Germán Arce, un destacado ingeniero minero con mucha tradición y mucho conocimiento. El día miércoles nos vamos a la mina modelo, al Parque de las Leyendas, y ahí tenemos un almuerzo tradicional, una pachamanca. Nuevamente regresamos a la tierra, regresamos a nuestras raíces y recordamos esta mina modelo fue y tiene un nombre muy grato, pues la mina modelo de Jorge Vargas Fernández, que fue el que impulsó esto y creo que con mucha visión la desarrolló en el Parque de las Leyendas, lo que permite que muchos peruanos conozcan la minería, muchos niños peruanos, ¿no? Entonces ahí también tenemos un evento el día miércoles, que tenemos una pachamanca. El día jueves ya tenemos, tú conoces, nuestros jueves mineros, donde vamos a tener las palabras del presidente del instituto, el ingeniero Abraham Chaguán, y la participación de los anteriores presidentes del instituto. Va a estar Augusto Bertel, Víctor Govich, probablemente va a estar Antonio Samaniego y varios,
comentando sobre los desarrollos de nuestra actividad y del país. Y el día viernes también tenemos un almuerzo de camaradería, que lo viene organizando el ingeniero Raúl Garay, donde también vamos a tener a artistas nacionales que nos van a ayudar a celebrar el 79 aniversario y prepararnos para los 80 años del instituto, que va a ser una cosa interesante. Pero como usted lo decía, previo a la entrevista, van a celebrar los 80 años con un certamen de talla mundial, como es Perumín 36, ¿no? Y creo que es el mejor regalo, creo, para la institución, ¿no? En un país donde mucho se reclama institucionalidad, 80 años al servicio del país, como está próximo a cumplir, que dan el aniversario del 79, el Instituto de Ingenieros de Minas hay que saludarlo, ¿verdad? Hay que saludarlo porque las instituciones en el Perú a veces son tienen mucha fragilidad, ¿no? Hay mucho empeño al inicio, pero no se mantiene, ¿no? Pero cuando se mantienen las instituciones, ahí está el éxito, y ahí se puede valorar justamente el porqué de quienes los integran, ¿no? Así es. Muchos éxitos, don Carlos Descansecos, en estos 79 años de creación del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Muchas gracias, José, y los esperamos a ustedes en las celebraciones de nuestro aniversario. Conversamos con don Carlos Descansecos, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, institución que está celebrando 79 años de creación. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.